Adicionalmente, para la integración que tenemos con el Alfresco, nosotros hicimos que el Bonita, las tareas que se ejecutan desde el Bonita, se bloquee hasta que no consulte el estado de la creación del acta de inicio y le devuelva el control al Bonita. ¿Cómo lo hicimos? En el Bonita creamos una tarea que tiene un conector que se llama consultar estado tarea activity. Esto es un web service que nosotros hemos realizado con lo siguiente. Tenemos dentro de mi clase conector WS Java un web method que se llama validar estado Alfresco y me recibe el ID del proceso que hemos generado en la creación del acta de inicio cuando hemos invocado los procesos en el Alfresco a través de res. Tengo un booleano estado proceso Alfresco, me conecto a mi servidor por el puerto 8080 con el usuario admin, que sería la IP donde está el servidor de Alfresco y el usuario y la clave de inicio del Alfresco. Me conecto a través de HTTP GET en esta URL, que era la que les había comentado. Y le adiciono el ID del proceso que se ha generado dentro del Alfresco. Utilizo JSON para hacer esa comunicación y tengo una variable response para recibir la respuesta que me retorna al invocar esta URL, que sería la URL que les comenté acá, esta de acá, con esta respuesta. Entonces, ejecuto el HTTP GET, almaceno la respuesta, valido que esa respuesta sea diferente de nulo, es decir, que me haya retornado algo. Obtengo esa respuesta en un entity, la convierto a string, a response string, y luego le hago un parser para que me lo almacene en un objeto de tipo JSON. La respuesta convertida a un string. Y ya del objeto JSON obtengo la entrada de la variable complete, que es la que hemos estado hablando, la que nos interesa, que es la que valida el estado del proceso. Si está en true, quiere decir que el proceso ya se ha ejecutado dentro del Alfresco. Valido entonces ese estado, que si está igual a true, pongo mi variable booleano en true, retorno entonces verdadero a mi cajita del Bonita, a mi actividad en el Bonita, para que se valide entonces si esta tarea ya ha terminado. Continúa con la siguiente. Y esa ha sido la integración que hemos en total que hemos hecho con el Alfresco. Vamos entonces a verificar cada una de las actividades que hace nuestro proceso. Inicialmente, el líder técnico inicia el proceso. Dentro del CRM se identificar una oportunidad ganada. Luego continúa con unas reglas de negocio, consultar ingenieros que aplican a la oportunidad. Tenemos en el CRM entonces el conector de consulta oportunidad con el web service que hemos realizado. En la tarea automática de consultar las reglas del ingeniero también ya hace la conexión con OpenRules para consultar los ingenieros que aplican a esa oportunidad. Si existen ingenieros, entonces el líder técnico ya puede asignar el ingeniero al proyecto y lo que hace es ir a crear, tiene un conector tipo REST para crear el kickoff en el Open Project. Si no tiene ingenieros, entonces el líder técnico informa que no hay ingenieros aptos para el proyecto y termina el proceso. Sí, entonces asigna
el líder técnico asigna el ingeniero al proyecto, como ya lo vimos en el video de nuestro compañero Alejandro. Luego continuamos definiendo el cronograma según la estimación del proyecto. Esto ya se hace en las tareas, ya propiamente se crean las tareas en el Open Project con el conector que tenemos acá. Y luego envía un correo electrónico al ingeniero que ha sido asignado. Nuestro proceso continúa entonces con el rol de ingeniero. El ingeniero se documenta del alcance del proyecto y de los tiempos. Si requiere más información, entonces él va a iniciar paralelamente dos actividades: aclarar dudas entre el ingeniero y el comercial y aclarar dudas entre el ingeniero y el cliente. Si las dudas se han aclarado, entonces continúa con actualizar los requerimientos del proyecto con las dudas aclaradas. Es lo que hace y va a ir a actualizar una información en el CRM a través de este web service que hemos realizado, y luego genera el acta de inicio del proyecto. En este caso sería en el rol del documentador, que si el ingeniero entonces no requiere más información, pues directamente ya el documentador va a ir a crear esta tarea de crear el acta de inicio, que es la que hemos utilizado para la integración con el Alfresco y para crear el flujo de trabajo que hemos modelado con el Activity. Luego nosotros creamos el web service para consultar si el Alfresco ya ha terminado esas tareas. Colocamos entonces una actividad dentro del proceso Bonita que está consultando constantemente ese web service. Si ya ha terminado la tarea en el Alfresco, entonces él continúa. Si no, pues vuelve y consulta esa actividad, ese web service que tenemos ahí desarrollado, para que le devuelva pues el control. Es decir, si la variable complete que me retorna cuando yo consulto mi proceso del Alfresco está en true, entonces ahí sí continúa nuestros procesos en Bonita. ¿Qué sería con el rol de ingeniero? Él realizaría las actividades del proyecto y luego realiza el informe de avance del proyecto. Estas tareas pues las dejamos automáticas para ver en sí para que fluyera el proceso y nos enfocáramos en las tareas en donde están las integraciones con las herramientas que hemos utilizado. Entonces, luego de realizar el informe de avance del proyecto, él va y realiza el seguimiento al proyecto. En este caso sería con el rol técnico, realiza este seguimiento. Si el proyecto está listo para pruebas, entonces si no está listo, lo que va a hacer es de nuevo el rol del ingeniero, realizar actividades al proyecto. Si ya está listo el proyecto para pruebas, entonces pasa con el rol del señor de pruebas a realizar pruebas del proyecto con base en el alcance. Luego, si el proyecto pasó las pruebas, entonces el señor de pruebas documenta las pruebas del proyecto. Si no ha pasado las pruebas, lo que se va a hacer es devolver el control al ingeniero para que de nuevo realice actividades en el proyecto y realice de nuevo avance. Pero si sí pasaron las pruebas, entonces se documentan las pruebas del proyecto y continuamos con el documentador, que lo que hace es realizar el documento de finalización de ejecución del proyecto. Y luego se valida si copia el inicio de pruebas en conjunto. Se hace estas tareas paralelamente. Se realizan pruebas del proyecto con el cliente, el señor de pruebas, y luego se
se realiza pruebas del proyecto con el cliente paralelamente. El señor de pruebas y el cliente ya realizan esas pruebas y luego en la finalización de pruebas en conjunto, luego se valida si el cliente ha aceptado el proyecto. Si no lo ha aceptado, se verifica qué es lo que ha pasado, se renegocia las pruebas no admitidas por el cliente y se termina pues el proceso. Pero si sí se han aceptado las pruebas en el proyecto, entonces continuamos con el documentador y él lo que va a realizar es documentar las pruebas realizadas con el cliente y luego genera el acta de inicio, que entonces en esta tarea también tenemos la integración con el alfresco. Sube el acta de finalización y activa el proceso del acta de finalización dentro del alfresco. Luego, el cliente realiza cambios del estado del proyecto dentro del CRM y luego se contesta la encuesta de satisfacción de ejecución del proyecto y terminamos nuestro proceso. Muchas gracias y que tengan buena noche.